Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. En este video voy a presentarles el proceso para verificar los ejercicios 1 hasta el 4 de la tarea 3 Trigonometría. La idea es que vayamos ejercicio por ejercicio y a través de un ejemplo de cada uno de ellos, pues mostrarles cómo es que se hacen las verificaciones en el programa. Entonces vamos a empezar por ejemplo, claramente pues lo primero es buscar el programa, ¿cierto? Entonces tenemos el programa acá. Vamos a ir con el primer ejemplo de esa tarea que se llama funciones trigonométricas. Entonces vamos a representar esta función trigonométrica, y igual a 2 por el seno de pi medios x menos 1 más 3. Entonces para eso, lo único que hacemos es digitar de forma literal y igual a 2 por el seno, acá escribimos seno y seleccionamos esta opción, seno de x. Empezamos a escribir el argumento, colocamos la expresión de fracción o división. Para el pi debo escribir pi y en paréntesis, dentro del paréntesis el número 1 era pi medios multiplicado por x más 1 más 3. También verifico. Menos 1 más 3. Acá modifico menos 1 más 3. Acá no era más 1, sino menos 1. Listo, ahí ya está la función. Listo, dentro de esta función yo debo representar también el periodo y la amplitud. Para eso entonces vamos a coger acá y vamos a trazar la recta y igual a 3. ¿Por qué la recta y igual a 3? Porque esa es la recta o ese valor que está por fuera del argumento y es mi eje de simetría que me parte en dos pedazos iguales la función. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. En este caso, pues un ciclo fácilmente lo podría yo determinar entre los dos puntos más altos, entre dos puntos altos consecutivos, que serían estos dos picos. Entonces para eso pues, le puedo decir a la función que me busque el máximo. ¿De cuál función? De la función que aquí inicialmente grafiqué, que es la función f, que el programa me la llamó f. Según esta gráfica, yo diría que ese pico está entre 1 y 2. Mira, acá está entre 1 y 2. Vamos a decir que entre 1 y 2. Y me marca mi primer pico. Ahora, nuestro segundo pico podríamos decir que está entre 5 y 6. Entonces, repito, máximo. Función, la misma función que se llama f. En este caso, ahora entre 5 y 6. Y ahí tengo mis dos picos. Ahora, voy a ir aquí a segmento y trazo este segmento y me muestra que el periodo es de 4 unidades, que debe corresponder con el cálculo que ustedes hicieron de manera previa. Ahora, para mirar la amplitud, pues también uno lo hace por simple inspección, pero para verificar simplemente podríamos trazar acá un segmento desde este punto, de esta recta, que es la recta y igual a 3 hasta este punto más alto. Podríamos entonces, por ejemplo, colocar podemos colocar recta perpendicular a esta recta que pase por este punto. Podría decir la intersección entre esta recta y esta, y podía medir la distancia o colocar un segmento entre este punto y este. Y ahí claramente pues era casi que evidente porque ya sabemos que la amplitud es este numerito que está acá. Entonces esa es la forma en que yo puedo verificar, ¿cierto? El primer ejercicio. Vamos a mirar el segundo ejercicio. Un ejemplo del segundo ejercicio que se llama ecuaciones trigonométricas. Para la parte de ecuaciones trigonométricas, entonces, otra vez, venimos al GeoGebra, vamos a darle acá nuevo y vamos a darle a descartar y vamos a empezar a escribir esta ecuación. 5 por el coseno cuadrado de x más 3 por el coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces vengo acá, es 5 por coseno, selecciono acá cos x, acá escribo x y el cuadrado lo voy a escribir acá. Yo lo puedo escribir con el teclado
¿cierto? O si no sé escribirlo con el teclado, puedo venir acá a esta opción de la parte inferior izquierda y ahí me aparece la opción de x al cuadrado, elevado al cuadrado. Voy acá, más 3x, más 3 coseno de x menos 1. Aquí me toca borrarlo porque entonces ya me va a asumir que es una ecuación. Una función coseno cuadrado más 3 por coseno de x menos 1 igual a 0. Listo. Listo. Ahora para la parte de la solución, porque tengo que, ahí me lo representó gráficamente, pero ahora voy a buscar la solución, entonces le escribo resolución y entre paréntesis coloco el nombre de la ecuación, que en este caso es f, y ahí pues me arroja la solución. Entonces de esta forma, muy sencilla, muy simple, yo puedo verificar este ejercicio del bloque 2, ecuaciones trigonométricas. Vamos ahora a el tercer ejemplo, que es teorema de Pitágoras. Bueno, el ejercicio 3, que es solución de triángulos rectángulos, en el cual se aplica teorema de Pitágoras y se aplica las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente. Entonces puede presentar las siguientes opciones. Que cuando usted aplique el teorema de Pitágoras, conozca los dos catetos y necesite calcular la hipotenusa, o conozca, como vamos a ver más adelante, la hipotenusa y un cateto y necesite calcular uno de los catetos. Entonces vamos a mirar el primer caso. Entonces vamos a tener en mente este triángulo rectángulo donde los catetos son 3 y 4. Entonces vamos a mirar las dos formas en que puedo yo verificar. Vamos a empezar por la parte analítica o el desarrollo matemático. Entonces si usted lo va a verificar así, usted simplemente plantea el teorema de Pitágoras. En este caso, para esta situación se plantea de esta manera. Tengan presente que la incógnita el programa siempre la identifica como x, no como h. Entonces escribimos el teorema de Pitágoras. Cabe aclarar que en esta explicación se está mirando solamente verificación, más no se está explicando la temática como tal. Entonces ya planteamos el teorema y ahora le escribo resolución, y en resolución pues coloco aquí el nombre que el programa me le asignó a la ecuación, que es S1. ¿Listo? Y entonces me da que la solución es de 5 unidades. Me dice más o menos porque pues al sacar raíz cuadrada, como pudieron darse cuenta en el CIPA dinamizados por su tutor o su tutora, cuando él les explicó o ella les explicó que al sacar raíz cuadrada, la solución tiene dos posibles valores, positivo o negativo. Ahora, esta es la parte, digamos, como yo la verificaría de forma analítica. Vamos a verificar de forma gráfica. ¿Listo? Entonces, de forma gráfica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar ese triángulo rectángulo, que es este, donde este cateto mide 4 y este mide 3. Y entonces para eso empiezo por ubicar el origen, que es el punto 0,0. Después necesito colocar un segmento de acá hasta acá, en este punto, y ese punto tiene las coordenadas 4,0. Las escribo. Finalmente tengo acá una altura hasta acá, viene el otro cateto en este punto, la coordenada de ese punto es 0,3 y lo escribo. Entonces ya tengo los tres puntos que me determinan ese triángulo rectángulo. Ahora vengo a la opción de polígono y voy a hacer clic en cada uno de los puntos, A, B, y cierro en A. Entonces mira que él efectivamente me muestra que la hipotenusa, que es A, mide 5 unidades, como se ve acá. Ahora para el tema de los ángulos, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a venir acá, voy a decirle ángulo y voy a darle clic sobre el polígono. Y mira que automáticamente él me muestra o me dice cuáles son los ángulos, ¿de acuerdo? Repito el proceso, el de medir los ángulos, ¿no? Entonces para medir los ángulos, lo único que hago es vengo acá a la opción de este recuadro, selecciono ángulo y hago clic en la parte interna del polígono. Y listo, me muestra los ángulos. Vamos ahora al siguiente caso, también de teorema de Pitágoras, que conozcamos la hipotenusa y conozcamos uno de los catetos. De hecho, pues
voy a utilizar los mismos datos de ese mismo triángulo, rectángulo, y al plantear el teorema de Pitágoras, perdón, queda planteado de esta manera. Voy a suponer que el dato conocido es 4 y que el desconocido pues es el otro. Recuerden que siempre la incógnita le voy a marcar es x. Lo mismo, miren que es lo mismo que como escribí ahorita, resolución. La ecuación se llama S1, escribo S1 y me arroja el dato. Claramente pues es 3, que fue porque estamos trabajando con el mismo triángulo de ahorita. Entonces, para la parte gráfica es lo mismo. Como ya sé que lo mismo que hice en el anterior, que marqué el punto 00, el punto 40, el punto 03, formé el polígono. Después de formar el polígono, doy clic aquí en ángulo, hago clic dentro del polígono y me mide los ángulos. Entonces, ese sería como los dos posibles casos. Ahora, vamos a mirar qué pasa en este mismo ejercicio 3 cuando entonces me aparecen las relaciones trigonométricas. Si lo quiero, digamos, porque puede pasar el caso en que me estén dando es un ángulo y uno de los lados. Entonces tengo este triángulo rectángulo. Recuerden que para los triángulos rectángulos se aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Entonces tengo esta situación, tengo este ángulo, tengo acá. Entonces recuerden que si este lado X es el cateto opuesto a 35 grados y este lado 6 es el cateto adyacente. O sea que la relación trigonométrica que me sirve en este caso es la relación tangente. Entonces vengo acá, vamos a hacerlo como les dije, de las dos maneras. Entonces cuando usted plantea la relación trigonométrica, en este caso es tangente, aquí ya no escribe x porque la incógnita no es el ángulo se conoce. Es igual a, recuerden, el opuesto que es x, el desconocido, sobre al adyacente que es 6. Ahí planteo la relación trigonométrica tangente. Vengo acá, le escribo resolución. ¿De quién? De la ecuación 1. Y me dice que ese lado, ese cateto, es de 4.2. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo de manera gráfica. Entonces, similar al anterior, trazo el origen, el punto del origen 0,0. Trazo acá este cateto que va a dar en este caso, ese punto es 6. Recuerden que el cateto adyacente mide 6 unidades. Y ahora voy a trazar el ángulo de 35 grados. Para eso, vengo acá a esta opción que dice ángulo dada su amplitud. Me dice que seleccione el punto lateral, después el vértice y desde luego que le dé la amplitud. Entonces el punto lateral es este y el vértice es este. ¿Por qué? Miren el dibujo. Este sería el punto lateral y este sería el vértice donde se forman los 35 grados. Ese punto lateral en este caso coincide que es el origen, ¿no? Entonces vengo acá a la opción, punto lateral, vértice, y me dice que el ángulo es de 35 grados. Ahora tengo que decir si lo mido en sentido horario o antihorario. En este caso, fíjense que según la construcción que acabo de mostrarles aquí en el GeoGebra, ese ángulo se va a medir desde el segmento de 6 unidades en sentido horario, porque el vértice lo puse en el punto 6, o sea que este es el sentido horario. Le doy OK y me traza el ángulo de 35 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Este es el ángulo de 35 grados. Voy a trazar una semirrecta desde este punto a este punto A primado que me indica cuál es el lado que me va a formar esos 35 grados. Vengo acá, semirrecta, en este punto, en el punto primado. Finalmente, ahí se forma el triángulo rectángulo. Voy entonces ahora a ubicar este punto de intersección. Vengo acá a esta opción, intersección, entre este eje y esta semirrecta y vuelvo a hacer el proceso de trazar el polígono. Clic en A, clic en B, clic en C y cierro otra vez en A. Y fíjense que B, que es el lado que la construcción del polígono me acabó de trazar, es este. Es exactamente lo que nos dio cuando lo hicimos de forma analítica. Ahora, recuerden que usted también puede en propiedades decirle que además del nombre le muestre el valor. Y ahí está efectivamente el valor. Ahora, ¿qué nos falta? Pues verificar, mirar cuánto miden cada uno de los otros dos ángulos. Este sabemos que mide 90 porque es un ángulo recto. Entonces venimos acá, ángulo y lo mismo. Clic acá y me marca todos los tres ángulos. Me vuelve a marcar este a pesar de que ya lo había inicialmente trazado.
¿Listo? Esa sería la forma de la construcción cuando yo voy a trazar en las relaciones trigonométricas. Bien, entonces continuando con las verificaciones, pasamos ahora al ejercicio 4, en el que vamos a solucionar lo que son los triángulos oblicuángulos. Para ello vamos a utilizar lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, recuerden que en los diferentes CIPAs se les indicó que cómo identificar cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Esta estructura en particular de la organización de esta información de los datos de este triángulo oblicuángulo me exige o me indica que debo aplicar la ley del seno. ¿Qué estructura? En el que conozco un ángulo, uno de los lados adyacente a ese ángulo y el lado opuesto al ángulo conocido. Entonces, cuando planteo la ley del seno, se queda planteado de esta manera. Entonces, vamos a empezar por mostrarla, la parte de la verificación analítica. Entonces, ahí nos dice 4.47 sobre el seno de 45 es igual a 6 sobre el seno al ángulo. Listo, entonces acá tenemos, bien, tenemos entonces acá que esto es 4.47 dividido sobre el seno de 45, esto es igual a 6, ahora división 6 sobre el seno de alfa. En el gráfico, pero recuerden que el programa identifica es x. Entonces lo mismo es parecido a la parte analítica, parecido a lo que hicimos en la parte de los triángulos rectángulos, ¿cierto? Y me dice que en este caso el ángulo es de 71.65. Bien, vamos a hacer ahora la construcción de este triángulo, donde conozco este lado que es 6, conozco este ángulo que es de 45 grados y conozco este lado que es 4.47. Entonces, siempre, al igual que en el otro, la referencia es el origen. Este cateto mide 6 unidades, pongo el punto 6,0. Ahora tengo que medir el ángulo. Recuerden que ángulo, primero punto lateral, después vértice. En este caso son 45 grados. Y recuerden que como el vértice ahora es el lado izquierdo, quiere decir que se va a medir en sentido antihorario. Y ahí me marca los 45 grados. Trazamos la semirrecta, ¿cierto? La semirrecta. Y ahora necesito medir un lado. Fíjense, recuerden que este lado desde este punto hasta acá mida 4,47. Entonces para eso debo trazar una circunferencia de la cual conozca cuál es el centro y conozca cuál es el radio. El centro va a ser este punto y el radio es el número 4,47. ¿Listo? Esa intersección que acaba de marcarse entre la circunferencia y esta semirrecta la voy a marcar seleccionando estos dos puntos y ahora voy a trazar el polígono entre este punto, este punto, este punto y este punto. Y entonces ahora, como en este caso al aplicar la ley del seno, al menos como la planteamos, me estaba midiendo es un ángulo, tengo que medir los ángulos de ese triángulo. Entonces vengo acá, le digo ángulo, clic acá y fíjense que efectivamente el ángulo es de 71.65, tal como nos dio perdón, tal como nos dio acá en la parte analítica. Bien, ahora entonces vamos a mirar otra posible estructura. Para la ley del seno tenemos entonces este triángulo donde conocemos un lado y los dos ángulos de los que digamos se forman o se miden ese lado conocido. Recuerden ustedes que cuando yo sumo los ángulos internos de cualquier triángulo, eso me da siempre 180 grados. Al aplicar ese teorema me doy cuenta que este ángulo alfa mide en este caso 85 grados. Listo. Entonces cuando planteo la ley del seno me queda B sobre el seno de 38, que es el ángulo opuesto, debe ser igual a 7 sobre el seno de este ángulo, que en este caso es 85. Vamos a empezar con la parte analítica. Lo digo nuevo. Listo. Y vamos a escribir esta expresión. B seno de 38 es igual a 7
sobre el seno de 85. Recuerden que el programa no identifica B, ella identifica X. Seno de 38 es igual a 7 sobre el seno de 85. Lo mismo le digo resolución S1 y Enter. Según eso, pues entonces me dice que ese lado es de 4.33. ¿Cuál lado? El lado B. Vamos entonces a hacer esta construcción. Entonces lo mismo, 0,0 y ahora el punto 7,0. ¿Listo? Voy a correr eso un poco y ahora tengo que trazar los dos ángulos. Entonces un ángulo, el de acá que mide 57, entonces de acá hasta acá 57 grados y ese en este caso lo vemos en sentido antihorario. Listo, ahí está. Ahora este punto lateral, vértice, este es de 38, pero este lo medimos en sentido horario. Listo, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que me marca los dos puntos primados. Voy a trazar las dos semirrectas de entre este punto y este punto primado. Entre este punto y este punto primado vamos a trazar esta intersección y vamos a trazar el polígono. Y ahora medimos los ángulos. Entonces hacemos clic y efectivamente me marca el valor de los ángulos. Acá fíjense que el segmento B, que es el que me hizo el cálculo allá, en la parte analítica, en la verificación analítica, le hago que muestre el valor para que tengamos certeza que efectivamente está. Ahora, para digamos que esas verificaciones sean un poquito más elegantes, podemos ocultar parte de la construcción. Podemos ocultar, por ejemplo, el punto primado, podemos ocultar las semirrectas, esta línea que me marca la resolución, listo, y podríamos ya presentar así esa verificación. Entonces ese es el segundo caso para cuando tengo entonces la ley del seno. Vamos a mirar ahora entonces la ley del coseno. Entonces en la ley del coseno pueden pasar dos casos, que son este primero en el que conozco los dos lados y el ángulo que se forman entre esos dos lados. Entonces cuando planteé la ley del coseno, perdón, queda de esta manera. Entonces lo mismo, muevo, digo no descartar y empiezo a escribir la ley del seno. Recuerden que él no me lee A, B, C, sino interpreta es que las incógnitas son X y Y. X, perdón. 8 al cuadrado, cuando planteé la ley del coseno, más 10 al cuadrado, menos, aquí voy a abrir paréntesis, 2 por 8 por 10 por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, que en este caso creo que es 57. También verifico. Sí. Lo mismo, resolución, ecuación 1, y me marca que ese lado mide 8.77. Vamos a hacer ahora la construcción. Entonces lo mismo, punto de referencia 0,0. Acá en este dibujo, acá dice que 8 va acá y 10 allí. Entonces en este punto sería 8,0. Perdón, este punto lo marqué mal, perdón. Abro paréntesis, 8,0. Listo. Ahora, no sé, aquí me está marcando otra cosa. Voy a volverlo a hacer. 8,0. Listo, ahora sí. Entonces tengo que marcar ahora este ángulo de 57 grados. Ya sabemos marcar ángulos. Dado ángulo dada su amplitud, punto lateral, vértice, 57 grados. La manera en cómo está ubicado, al estar el vértice al lado izquierdo, me indica que se traza de forma antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Listo. Ahora vengo acá para ver el punto primado.
Trazo la semirrecta. Desde acá hasta acá. Y ahora necesito marcar saber dónde marcan acá 10 unidades. Porque este lado mide 10 unidades. Entonces vengo acá a circunferencia, centro, radio 10 unidades. Ahí ya me marcó la intersección de esas dos, de la semirrecta y la circunferencia, y ya quiere decir que de acá hasta acá hay 10 unidades. Vengo acá a polígono y otra vez marco ese triángulo. Listo, me marca los segmentos 8.77, que efectivamente coincide con la solución analítica. Ahora me falta que me mida los ángulos. Ya saben, en ángulos, clic acá y me marca todos los ángulos. Bueno, y ya para finalizar, vamos a mirar la otra posibilidad para la ley del coseno, en el que conozco los tres lados. Bueno, en este voy a asumir, permítanme hago aquí un cambio rapidito. Voy a asumir que en este caso, o en esta estructura que voy a mostrarles, desconozco el ángulo. Desconozco el ángulo, o desconozco todos los ángulos, y conozco son todos los lados. Entonces, como podemos ver acá. Entonces voy a, digamos, utilizar los mismos valores del ejemplo anterior, en el cual recuerden que calculamos un lado que nos dio 8.77. Entonces venimos acá al programa. Listo, nuevo. Y escribo esa estructura que vimos ahorita, 8.77 elevado al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es la aplicación de la ley del coseno, menos, aquí voy a abrir paréntesis, 2 multiplicado por 8 multiplicado por 10 multiplicado por el coseno. Seleccionamos esta función de x, recuerden que le es solamente x. Listo, y ahora lo mismo, mire que la parte de la verificación analítica es toda igual, S1. Listo, y efectivamente me da pues 57.02, un valor muy aproximado a esta gráfica, ¿no? Que recuerden que aquí era 57. Bien, entonces vamos a hacer ahora la construcción. Entonces es muy similar, recuerden el punto de referencia 0,0. Recuerden que aquí este punto era de 10 unidades. Permítanme, creo que 10, verifico, 8 unidades, perdón. Entonces ese punto es 8,0. Y ahora vamos a trazar los otros dos segmentos. ¿Listo? Entonces esta es un poquito nueva, diferente a todas las que hemos hecho. Entonces vamos a trazar, empezamos por esta, que es una circunferencia, en este caso de 10 que esta sería una circunferencia de 10 centímetros y esta va a ser una circunferencia de 8.77. Donde se intersecten esas dos circunferencias va a ser este punto en común acá, donde está el ángulo alfa. Entonces vamos a hacer eso. Vengo acá, circunferencia centrada acá de radio 10. Ahora la otra, circunferencia centrada acá de radio 8.77. Puede que no, parece que no las vemos, pero si yo minimizo, me doy cuenta que aquí está la intersección entre estas dos circunferencias. Voy a ampliar un poquito para que no se me confunda con esta recta acá. Entonces punto de intersección entre estas dos circunferencias. Ahora sí ya puedo reducir un poco y voy a trazar otra vez el polígono. De acá, acá, acá y lo cierro acá. Y efectivamente, mira, efectivamente este segmento mide 8.77, este segmento mide 10 unidades y el que tracé inicialmente mide 8. Ahora me faltan los ángulos. Acá, clic acá y me marca efectivamente los ángulos que aparecían allá. Listo, entonces de esta manera, ya lo otro pues es ocultar un poquito parte de estas construcciones. Podríamos ocultar las circunferencias, ¿cierto? Para que no quede tan saturada
la construcción. Entonces, de esa manera es que se verifican los ejercicios 1 hasta el 4. Les agradezco mucho su atención y espero que haya o sea de ayuda para despejar dudas en este proceso de la verificación. Muchas gracias por su atención.